Hola, ¿cómo están otra vez? Anel Faugier, súper contenta de tenerte aquí en Café Coaching en un capítulo más, con un, no solo amigo, sino un súper experto en cirugía plástica, muy querido en el gremio, mi queridísimo Héctor Durán. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Anel, pero siempre te digo Cintia. Muchas gracias, es un honor para mí estar aquí en Café Coaching. Pues hoy les vamos a contar toda la vida, historia y pecados del doctor Héctor Durán. Comencemos. Héctor, súper contenta de que hoy estés con nosotros compartiendo el micrófono. Muchas gracias. Yo creo que es una parte súper importante para mí tenerte aquí sentado porque me da la oportunidad de que nos compartas. Hoy todo el mundo en el gremio, sobre todo en la cirugía plástica, te conoce. Eres un doctor muy reconocido a nivel mundial, speaker de muchas marcas, una de ellas muy conocida por nosotros. Claro. Pero además eres un gran líder en el medio. Hay muchísimos residentes que derrotan contigo. O sea, compárteme hoy cómo estás. Hagamos conciencia de quién es Héctor hoy para el gremio de la cirugía plástica. Mira, es una pregunta muy interesante, que yo solo me considero un cirujano plástico certificado, como siempre lo he dicho. No me considero algo más, y eso yo creo que también es algo importante porque de alguna manera me ayuda a tener los pies en la tierra, ¿sí? Si me preguntas de mi historia, tengo más de 20 años trabajando. Salí del Hospital Central Sur de Petróleos Mexicanos en Ciudad de México. La universidad, la carrera la hice en La Salle. Y cuando salí, pues salí igual que todos, ¿no? O sea, sin muchas esperanzas, con todas las ganas, pero sin saber mucho qué hacer. Trabajé un ratito en, en Tasco Guerrero, y allá era un lugar espectacular. La verdad es que allá vivía mi familia, estaba muy contento y trabajé allá por 8 años. Y en ese tiempo fui presidente de la Asociación Mexicana de Quemaduras. Fue así como mi primer eh, trabajo o mi primera actividad académica. Y eso me enseñó muchísimo. Fue algo que disfruté mucho. Saliendo de Pemex, pues sabíamos mucho de quemaduras y hacemos muchas quemaduras. Y todo ese tiempo que estuve como presidente, la verdad es que fue una actividad increíble. Hicimos mucha ayuda. Yo creo que eso es lo que más nos mueve, ¿sí? Mucha ayuda a niños quemados, programas de cirugía extramuros. Eso fue un tiempo fabuloso. La verdad es que lo disfruté mucho. Y después me dediqué también a un hospital general allá en Tasco de Rey. Todo iba súper bien hasta que de repente pues al igual que en muchos otros lugares, la violencia, la inseguridad hizo que buscara otra opción. Personalmente nunca tuvimos un problema, pero vimos a mucha gente alrededor nuestro tenerlo, entonces dijimos, es momento de salir de aquí. Y nos dieron la oportunidad, el IMSS me dio la oportunidad de tener una base aquí, y así es como llegué a Mérida, Yucatán, hace más de 12 años. Oye, Héctor, pero hablas de algo que es muy tú. Te encanta ayudar. Y creo que eso habla muy, yo creo que es tu bandera, ¿no? Porque efectivamente, como dices, empieza el cirujano plástico, que creo que es la gran diferencia con cualquier otra pseudo especialidad. Haces muchísima reconstructiva, ¿no? Reconstrucción mamaria, labio parada hendido, quemados, o sea, ayudan muchísimo. Pero además tú eres mucho de enseñanza. Te gusta ayudar a los médicos que están en el proceso de aprendizaje a que hagan las cosas de manera diferente, a compartir toda tu experiencia, que eso no lo hace cualquier actor, es la realidad, ¿no? Pero es que, ¿qué otra opción tenemos? Simplemente si no ayudamos, ser apático o ser envidioso o fregar a otros, porque hay muchos que sí lo hacen. Yo creo que no son caminos viables. Al menos no en mi persona, no, o sea, cada quien elige lo que quiere, cada quien decide cómo él quiere llevar su vida. En mi vida decidí que así como hubo gente que lo hizo conmigo de una manera eh, amistosa, ¿sí? Yo tenía también que retribuir o dar un poco de eso a otros, ¿no? Y qué mejor manera que enseñar lo que tú has aprendido, ¿no? Enseñarle a otros que el camino no es tan fácil y por dónde pueden irse y por dónde no lo deben hacer. Y creo que es algo que a la larga te beneficia más
los otros caminos. Pues eso es algo que yo te reconozco y que me gusta mucho de ti. Creo que eres un profesor muy querido, ¿no? Eso te ha llevado también al punto, creo que es un gran punto de dónde estás parado hoy, porque la enseñanza y el compartir tus errores y tus aciertos, ¿no? O sea, creo que ha sido muy valioso para el gremio. Pero quiero irme más atrás, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pasaba con ese Héctor que naciste donde, Héctor? Nací en Acapulco, Guerrero, hace ya 51 años. Héctor, no te estés aquí porque al rato yo también me voy a pedir la edad y no estoy muy contentita de quererlo decir. Bueno, pero yo no tengo inconveniente en compartir la mía. Los presumes. Oye, Héctor, ¿y qué pasaba con ese Héctor pequeño? ¿Jugabas a ser doctor, por ejemplo? No, mi papá era policía federal de caminos. ¿Te acuerdas de esa policía que eran patrullas blanco y negro y que ellos traían un uniforme como verde? Sí, y ese era mi papá. Mi papá era policía federal de caminos. Y lo mencionaba apenas en una publicación en Instagram, que yo quería ser policía federal de caminos. Ese era como mi hit, ese era lo que yo quería ser como mi papá. Pero mi papá no quería que fuera como él. ¿Por qué? Porque no es seguro, definitivamente es una profesión peligrosa, y porque él vio algunas cosas que a lo mejor no eran lo más adecuado, ¿no? Entonces yo recuerdo un día que me dijo, cuando yo le vio como que ya era el momento como de empezar a pensar qué era lo que quería hacer, él me preguntó, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, policía federal de caminos. Y me dijo, yo te voy a ayudar. Me brillaron los ojos, estaba feliz, estaba increíble. Te voy a ayudar, pero para que nunca lo seas. Para que te eches para atrás. No lo voy a permitir. Y fue un shock para mí, me sentí muy triste, fue algo que me pegó en su momento. ¿Sí? Y estamos hablando de cuando era la prepa, ¿sí? Al término de la prepa, no estaba muy seguro qué quería hacer. Y en ese tiempo hicieron una cirugía a mi mami y un cirujano plástico, y eso como que me abrió los ojos, como que dije, wow, existe esto es algo que yo podría hacer, y ahí empecé a hacer y decidí hacer medicina. Oye, fíjate que una de las cosas importantes que hablamos aquí en este podcast es exactamente esos momentos difíciles. Ahorita tú dijiste algo súper importante que nos pasa todo el tiempo, ¿no? Que yo siempre digo que de los malos momentos o los momentos difíciles en la vida son nuestros grandes maestros. Porque cuando nos pasan cosas buenas festejamos y ya. Pero cuando realmente aprendemos y nos movemos del lugar es cuando nos pasan cosas malas, ¿no? Y hoy dijiste, para mí fue súper doloroso que mi papá me dijera que no voy a hacer policía federal de caminos. O sea, ¿cómo viviste ese proceso? O sea, ¿en qué momento, cómo saliste de ahí y cómo te fuiste a enfocar o darte la oportunidad de enfocarte en otras cosas? Bueno, mi papá fue muy inteligente. Cuando se dio cuenta que no, que sí me pegó, me dijo, pero aparte tienes un problema. ¿Cuál? Yo en ese tiempo usaba lentes y mi visión no era muy perfecta. Para poder entrar, te van a pedir una visión perfecta y no la tienen. Así que no le des mucha vuelta. Entonces fue así como que un proceso de aceptarlo, pero era muy pequeño, estábamos hablando de la prepa. Entonces, un proceso donde ya no fue toda la culpa de mi papá, pero entendí que pues, la vida no me lo iba a permitir, ¿no? Y listo, ¿no? Dije, ok, pues veamos qué sigue. Y encontré en la medicina algo, una parte que se acoplaba mucho a mí, que era la ayuda, ¿sí? Que era el servir. Pero en esos momentos no estás pensando propiamente en toda la parte humana y logística e increíble de la especialidad. Estás muy pequeño, entonces nada más sabía que quería ser doctor, pero no sabía exactamente qué. Y fue un proceso no muy fácil. Yo entré a la Universidad La Salle, y en la Universidad La Salle te pedían, bueno, pues siguen teniendo un curso que se llama propedéutico, que son de 6 meses donde evalúan si eres apto, ¿sí? Y algo que a lo mejor ayuda también para comprender un poco a mi persona es que yo no hice la escuela en una sola escuela. Como mi papá lo cambiaban a cada rato, hice la primaria como en 7 escuelas y como la secundaria como en otras 4. Y no era por mal portado, era No, era tu porque papá. mi papá lo cambiaba, exactamente. Entonces fue cambio tras cambio tras cambio. Entonces me acostumbraba a una escuela o empezaba a hacer amigos y era, vamos a otra. Y llegar a un plan académico distinto,
y llegar a una escuela distinta y conocer y enfrentarme con los bullies de distinta escuela y hacer nuevos amigos, y eso me volvió muy moldeable, muy adaptable, muy cómo lo resolvemos, ¿no? Y eso, la verdad es que no fue un camino fácil porque mi mamá también se tenía que poner conmigo, a ver, vamos a estudiar, vamos a ver qué te toca ahora en esta escuela, porque los planes eran muy distintos. Pero después de un rato te acostumbrabas. Lo que te digo, de esos procesos complicados en la vida, te vuelven tus maestros, porque hoy tienes una habilidad para relacionarte, para vivir procesos de adaptación, supongo, ¿no? Te dio muchos beneficios en tu vida la verdad. actual. Y llegó un momento donde iba en la primaria e iba adelantado. Me adelantaron una de esas porque venía de una escuela muy buena y cuando me pasaron a otra, vieron que estaba como chiquito, pues. Este está muy inteligente. No, pues ya sabía leer y ya sabía hacer muchas cosas, entonces me pasaron un año. Antes se podía. Y entonces acabé un año antes todo. Bueno, y luego ya, dices, voy a ser médico, Sí. eliges medicina, entras a la Salle, haces este examen para ver si eres apto, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el examen? Es propedéutico. El propedéutico, te quedas en la Salle. Sí, y empezamos allá vivía solo, entonces también eso te va. Muy joven, ¿no? Sí, de hecho, también por el trabajo de mi papá, viví en Acapulco un año solo, el último año de prepa, solo, imagínate. En Acapulco. En Acapulco. No sé si eso es malo o bueno, Héctor. También esos procesos difíciles se aprenden, ¿no? Por eso era tan divertido también. Acapulco en esa época era divertidísimo. Sí, la verdad es que era muy padre, sí, yo era, además era como rebeldón, sí era terrible, sí era, no mala onda, pero sí era muy relajista. Pues la prepa y solo, pues sí. Ya ni modo. Pero fíjate que no era ni de alcohol, ni de drogas, ni nada. O sea, era mucho de muchos amigos Sociable. y de fiestas y cosas así. Eso era lo padre. Como que tenía, a pesar de todo, tenía muy bien el concepto de qué cosas tenía que hacer y qué cosas no me iban a ayudar. Es que yo creo que también a esa edad, cuando ya vives solo, eres independiente y todo, también te haces responsable de ti. Sí, y eso claro. también te frena a decir, no tengo quien venga a rescatarme. O sea, vivo solo, me tengo que ser responsable de cuidarme, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Y también me metí en problemas y bronquillas y todo. Y, Tuviste que resolver. Sí, tuve que resolver definitivamente. Bueno, y luego entras a la Salle, ¿y en qué momento decides o siempre supiste que era cirugía plástica? No. Lo tenía como, sabía que me gustaba, pero no era, sabía que tenía que aprender un poco de todo para entender, para saber, o sea, abrirme la posibilidad de todo. En algún momento llegué a pensar que iba a ser cardiólogo, sí. Entonces, se reían mis amigos porque decían que en cada especialidad, me daba una enfermedad y quería hacer eso. Que solo no me pasó en gineco, fue lo único que no me Gracias a Dios. sí. Pero sí, fue algo, hice muy buenos amigos, definitivamente, la pasé muy bien, aprendí mucho, yo creo sobre uno mismo cuando vives solo y no tienes una responsabilidad más que contigo mismo, eso te forja, yo creo que también, ¿no? Y te hace más fuerte. Sí, o sea, no tener que estar rindiendo cuentas a nadie más que para ti, que sepas que o eres tú o te preparas o no hay de otra. ¿Trabajaste de algo más? Sí, trabajé en muchas cosas. ¿Cómo? Uf, llegué a trabajar en una empresa turística en Acapulco y de chavillo organizaba edecanes. Mira, ya traías el perfil de cirujano plástico desde ahí, ¿no? Y también trabajé de recolector de basura. ¿En serio, Héctor? Sí, mi papá puso un negocio ¿cómo se llama esto? Cuando recoges aluminio y cosas así, Ajá. el nombre. Ay, mi hermano Pepe, que le mando saludos, también trabajó eso. ¿En serio? Separando que los metales y no sé qué, ¿no? Sí, y los reciclábamos, entonces me iba a los basureros también. Ay, no sé si te gustará, hermano, que esté por aquí, pero sí. Sí, no lo corto. Si no, mañana te voy a traer para que lo cuentes tú. Trabajé también en una, de fotógrafo, hice muchas cosas, muchas cosas. Qué padre, ¿no? ¿Qué le dirías a ese Héctor hoy que te ve aquí donde estás, ¿no? Súper famoso en las cámaras, y las cámaras no estoy hablando de aquí, estoy hablando de las cámaras a nivel internacional, ¿no? En los mejores foros, dando conferencias, con gente visitando en tu consulta, en tu cirugía, queriendo verte operar, o sea,
¿qué le diría a ese Héctor, no? Sí, probablemente no se lo creería, seguramente. Seguramente. Poco. Sí, probablemente no lo creería. Está padrísimo. Y bueno, entonces avanza. Sí. ¿En qué momento dices, bueno, ni cardio, ni esto, voy por cirugía plástica? Pasando a cirugía, hice el examen nacional de residencia. Me fue muy bien. La verdad es que no estudié nada, ¿sí? O sea, nada fuera de lo normal, no tomé ningún curso ni nada. No fui de que voy a ver cómo me va y me fue muy bien. O sea, que di como en lugar de 80 en 1000 lugares, antes era así, y me fue muy bien. Y fui a presentar con mi carta a donde yo creía que iba a ser, donde quería hacer cirugía plástica, pero obviamente le empiezas para cirugía general. Fui a este hospital y hice el curso y todo, hice un examen, todo, y al final me dijeron, pues de 5 seleccionados, tú fuiste el sexto. Ahí te llamamos si quieres. No. Pero entonces ya había pasado lo que se llama la primera vuelta. Significa que ya todos los hospitales aceptaron a la mayoría. Entonces me quedé así casi en la calle. Eso era para cirugía general. Para cirugía general. No sabía entonces, andaba desconsolado porque a pesar de tener un muy buen lugar, no quedé entre los primeros lugares de ese hospital. Después me enteré que fue por algunas recomendaciones. Yo no llevaba ninguna recomendación, esa es la realidad. Sí, pensé que a la bendición de Dios. A la bendición de Dios. Y entonces de repente iba a un hospital y me decían, no, ya seleccionamos. Y a otro ya seleccionamos. Y así. Hasta que llegué a Pemex, donde afortunadamente me dijeron, sí, pero ya hay un lugar. Qué padre. A ver, Héctor, pero aclárame ese punto, porque primero dices, entraste a medicina general a la Universidad La Salle. Y luego otra vez medicina general No, a cirugía general. A cirugía general, Cirugía general, sí. Entonces me dijeron, pues ahí en Pemex que sí. Y fue un salvavidas enorme para mí. Pero la verdad es que cuando entré a Pemex, entré un poco descorazonado porque no fue el hospital que yo quería estar. Lo sentimos, Pemex, no escuchen ese comentario porque Héctor se siente muy orgulloso de haber salido a Pemex. No, mucho. Pero, en ese pero momento, sí, no lo sabes. No conocía. Y no sabes, realmente está muy chiquillos, estás hablando de alguien que no Aparte sabe. Todas las escuelas son bonitas, ¿no? O sea, al final cada quien a su estilo y ama a quien te dio la enseñanza, evidentemente. Yo estoy muy agradecido, sí. Pero en ese momento no sabía que era Pemex, realmente no conocía nada de los hospitales, o sea, realmente sabía que era un hospital muy bueno, muy ¿Cuántos grande. años tenías, Héctor? 26 años, como 25, más o menos. Sí. Joven, muy joven. Y entonces hice el primer año de cirugía general, fue muy duro, fue muy pesado. ¿Qué fue lo más difícil de esta etapa? Lo más difícil es que me casé un mes antes de entrar a la residencia. No fue difícil para mí, fue difícil para mi esposa, evidentemente. Pero lo más difícil es que cuando entré, nos dieron guardias ave. Eso significa que entraba a las 7 de la mañana un lunes, hacía guardia todo el día, salía a las 4 de la tarde del martes y el miércoles otra vez entraba a guardia. Esos guardias ave. O sea, estabas casado de broma. Y estuve así un año. Fue pesadísimo estar en guardia esa vez. Llegar a casa, que era un ratito estar en casa y llegar a estudiar, llegar a dormir. Ya me voy a descansar. Y la verdad es que mi esposo me aguantara eso fue... Me casé bien joven, estamos hablando que estaba casado a los 25 años. Muy joven. Es que joven para ser cirujano plástico, ¿no? Porque son muchos años de estudio, no vas ni a la mitad. No vamos ni a la mitad de la carrera. Casado a los 25 años. Pero esa época no era tan joven, ¿no? Como en esa época, a los 25 ya se empezaban a casar. Pero en cirugía plástica no, porque estudian muchos años. Sí. Pero una gente que no es cirujano, que no tiene una especialidad, pues por lo regular a los 23, 24 estás terminando la carrera, ¿no? 22. Sí. Entonces ya como que casarte a los 25 dices,
bueno, ya tuve 2 años de cotorreo, me caso. Pero el cirujano plástico va a la mitad de la carrera, Sí. ¿no? Y decidí hacer, bueno, en el primer año, al final del primer año, la verdad es que no cabe nada bien. La verdad es que mi maestro me llamó, me dijo, tu desempeño no es el adecuado. Al final del primer año me dijo, te voy a correr. No. Sí. ¿Y qué pasó en ti? Sentí que todo se me iba como así. Y tenía razón. ¿Por? Él, porque no había dado lo mejor de mí, estaba triste, descorazonado, no estaba muy cansado, estaba muy desesperado, Pero cuando él me dijo eso, me cayó el 20 de muchas cosas. Y entonces ahí con todo el dolor, le dije, dame una oportunidad. Y él me dijo, la verdad es que no debería darte esa oportunidad, tus calificaciones, tu desempeño no ha sido el adecuado, yo te debo correr. Y casi se me salen las lágrimas, es la realidad, estaba muy triste, le dije, dame una oportunidad, voy a echarle. ¿Qué te dio la fuerza en ese momento, Héctor? Él, fíjate, es triste porque de venir de puras calificaciones buenas y de ser como el niño que siempre buscaba el 10, que de repente te digan, estás mal, vas para afuera, en la especialidad, fue un shock. Y fue algo muy pesado. Pero al final, bueno, ahí dije, ok, denme la oportunidad, voy a salir de verdad. Y para mi fortuna, desgracia, éramos 2 residentes, mi otro compañero era muy bueno. Entonces cuando veías el contraste era el que era muy bueno y el que era. Entonces cuando ya me puse las pilas y dije, dame la oportunidad, empecé a tomar muy en serio todo y empecé a hacer lo que tenía que hacer y hacerlo bien. Y nos empezamos a tener con mi otro compañero una especie de competencia muy sana. No era una competencia ni desleal, ni mala, sino yo ya tenía con quién medirme y saber lo que tenía que lograr. Y eso me ayudó mucho. Y en el segundo año me fue mucho mejor. Y entonces teníamos compañeros R3 y R4 que eran muy buenos muchachos, pero muy pesados tenerlos como residentes mayores. Y entonces nos traían durísimo. Y entonces mi compañero y yo dejamos de competir entre nosotros y nos unimos para competir con nosotros. Y como R2 empezamos a competir y a desquitarnos académicamente con nuestros otros compañeros, con los que nos estaban enseñando, y eso nos ayudó muchísimo. Mira, aquí creo que te quiero detener tantito porque estás diciendo cosas que para mí son muy valiosas, ¿no? Para este podcast, porque se trata de que la gente aprenda de la vivencia de los demás. Sí. Y hoy, lo que te decía hace rato, creo que cuando tienes una situación crítica, eso se vuelve tu maestro, porque te mueve el lugar. Lo empezaste a hacer diferente, hablaste de algo súper padre como que yo siempre digo, juntarte con los mejores, siendo tú el peor, te va a hacer mejor siempre de lo que ya eres, ¿no? Como dices, me junté con mi compañero que era súper bueno y al final, ¿qué pasó? Que eso te estuvo metiéndote al mismo nivel que él, ¿no? Sí. Y de entrada después hicieron equipo, entonces creo que eso es una habilidad súper padre de aprender de eso, porque yo también digo, yo prefiero ser la burra del salón, porque si soy la fregona, por no decir una palabra más grande, sí, del grupo, pues ahí me voy a quedar porque nunca voy a aprender, pero aprender del mejor, cuando yo me siento con Juan José Chacón, que siempre lo menciono, y cada vez que me siento con él, salgo así de, no manches, soy súper burra, porque afuera la gente me aplaude, sí, ya qué bárbaro, lo que has hecho, lo que has creado en los talleres, en las conferencias, pero al final cuando me junto con los más grandes que yo, pues salgo diciendo, uy, creo que me falta mucho por aprender, ¿no? Sí. Y creo que eso es lo que viviste en ese momento. Sí, y lo que tienes que aprender, o la lección de ahí, es que no tienes que decir, soy más burro, ya valió, y echarte para atrás, no, decir, ok, ya sé a dónde tengo que llegar, y adaptarte, modificar, cambiar, para poder lograr eso, ¿no? ¿Qué hábitos crees en ese momento, Héctor, que te hicieron hacer la diferencia?
Bueno, muy específicamente, tener la disciplina para estudiar, para aprender y para entender que lo que estaba aprendiendo le iba a servir a alguien más. Eso, más eso yo creo que fueron puntos muy importantes, ¿sí? Entonces, eso me hicieron ser pues, un mejor médico. Al final, acabé siendo el jefe de residente, o sea, líder, por decirlo así, que él me eligió el profesor. Eso fue algo muy padre para mí, porque fue una especie de restitución, no sé cómo llamarlo, de ser del niño, del que iba a ser corrido a ser el responsable, ¿sí? Hoy pensándolo, a lo mejor no lo hizo tanto porque fuera muy bueno, sino para fregar a mi compañero, porque el otro era muy buen residente. Los dos lo llegamos a hacer, ¿sí? Pero al final fue así. Pero también me ocurrió algo que no, de lo cual no estoy muy orgulloso. Para lograr hacer ese presidente que mis adscritos, que son los médicos que están encargados, y querían que fuera, presioné mucha gente que estaba debajo de mí. Y me volví no sé si la palabra sea rígido, pero me volví muy amable. Exigía Ex. mucho, exigía mucho y me volví Intolerante será, o sea, como, o torturador, podría ser. torturador. Es que en la residencia eres un poco de todo eso, Eres ¿no? un poco Sí. torturador. Bueno, yo nunca he sido Y residente, pero entonces me han contado por ahí. llegué a ser, sí, alguien muy pesado, donde exigía una excelencia que yo ya podía alcanzarlo o hacerlo, pero que no tuve la sensibilidad para permitir que los demás lo llegaran, sino más bien como que se los exigía. Y eso no me hace sentir orgulloso. Eso fue algo que creo que no fue bueno. ¿Sí me explico? Porque aunque logré mucho en mucha gente, no logré una amistad con ellos. Con poquitos nada más lo logré. ¿Sí me explico? Y hoy, si yo me hablara a ese residente, hoy le diría, bájale, cálmate, no necesitas ser tan estricto. Pero ¿de dónde venía eso? Que también ese es otro de los aprendizajes, que nos dejamos llevar por la parte emocional de lo que estamos viviendo. O sea, no fuiste así por decisión propia, porque se te No, ocurrió. era lo que se me exigía. Es que al final tú traías esa misma presión y nos pasa en la vida, Héctor, te pasa como papá, como mamá, Sí, o sea, sí. al final la vida es así, siempre damos emociones de pero arriba tienes que aprender a controlar a eso. controlar, a decir, ok, no soy yo, o No es la forma, no es la no es la forma, forma. no es la forma, exactamente, sí. Y al final yo recuerdo que había 2 o 3 residentes que me odiaban con odio jarocho, terrible, ¿sí? Tengo una anécdota muy buena, que cuando estaba de jefe de residentes, la presión, el estrés era tanto, y yo me di cuenta de ese estrés, pero se tenía que mantener la jerarquía, porque eso era parte de la manera en la que vivíamos en los hospitales, y que afortunadamente, no sé si afortunado o desafortunadamente se ha relajado mucho en muchos hospitales, pero en ese momento era muy fuerte. Trabajábamos y funcionábamos muy bien, pero esa jerarquía implicaba un estrés muy fuerte. Entonces llegué a un momento, teníamos como a 12, 15 residentes a nuestro cargo, entonces dije, necesito meter una válvula de escape. Y la válvula de escape fue algo de verdad que todavía recuerdo y me da mucha risa. El hospital tiene 10 pisos, ¿sí? Entonces pasamos visita y pasábamos todos juntos. Entonces lo que hacía, les decía a todos, que no se iba a romper ni a violar ni mover la jerarquía nunca, excepto en el elevador. Cuando las puertas de ese elevador se cerraban, no había jerarquía y nos agarrábamos a golpes entre todos. Era Qué agresivo. fuertísimo, divertidísimo, era
De verdad que había momentos donde nos agarramos durísimo entre todos, pero así y otros nada más nos dábamos risa, y otros nos divertíamos, otros se subían uno como un respaldito y se tiraba, decía, de la tercera cuerda y todos nos caíamos. Y era divertido. Llegábamos al 10º piso y todos así serios, o sea, todos madreados, golpeados, pero Ensangrentados. no ensangrentados, pero sí bastante enrojecidos y todo. Pero era una buena válvula de escape. ¿Sí? Y en una ocasión, eh, uno de los residentes, en una de esas encerronas, me tiró un golpe, pero yo metí mi mano y traía un reloj y se pegó y se abrió la mano. Entonces sí, ensangrentados. Esa fue así, esa fue. Y entonces bajamos a urgencias y yo estaba que me moría de temor porque diciendo, si esto se sabe, pues se va a volver una catástrofe. Y él le preguntaron, ¿y cómo te pasó? No, me lastimé, no pasó nada. Lo presionaron todo porque las autoridades como que ya se los sospechaban. Mira, como buen compañero, callado, no pasó nada. Y fue como que algo que todos respetamos, algo muy agradable, ¿no? De decir, mira, se mantuvo el honor, por decirlo así, ¿no? Del grupo. Sí. Fue épocas bien interesantes. Es bien difícil, ¿no? Porque yo creo que eso pasa en todas las escuelas, las jerarquías y la presión, que yo también pienso que hoy ha cambiado mucho, pero también creo que también era funcional en ese momento, porque aunque hoy te dices es que no tengo una extraordinaria amistad, de repente como te gustaría con esas personas, yo creo que te aprendieron mucho también, ¿no? Como tú le aprendiste a esos profesores que fueron súper exigentes y que te presionaron de esa manera, pues al final te hicieron quien eres hoy. Sí, no, definitivamente lo agradezco porque si no me hubieran presionado así, no hubiera aprendido tanto, ¿sí? Pero yo creo hoy que hay otras maneras más tranquilas. Y eso lo aprendí en cirugía plástica. Cuando llegué a cirugía plástica, que la mente era otra, yo dije, no voy a cometer los mismos errores. Los de Pemex son muy consentidos. Dije, no voy a cometer los mismos errores y la pasamos mucho más tarde. No llegué a ser el jefe de residentes ni nada, pero no me pesó. Oye, ¿y cómo fue que pasaste a cirugía plástica? ¿Así? ¿Fácil? No. Fue súper interesante también. Estaba en cirugía general y con la jefa de enseñanza no me llevaba tan bien porque no sentía que no estaba haciendo bien su trabajo y yo no me correspondía decirle su trabajo, pero teníamos como que muchas deficiencias en nuestra graduación. Pues cuando yo apliqué para cirugía plástica, éramos varios, éramos como 20 y nada más había 2 plazas. Y entonces la jefa de cirugía plástica le habló al jefe de cirugía plástica y le dijo, voy a pedir que al doctor Durán no lo acepte, por favor. No lo quiero más en este hospital. Y entonces el doctor, responsable, no voy a decir nombres, pero la verdad es que siempre se lo agradezco, dijo, ay, ¿por qué me vamos a mandar por mí? Voy a elegir a quien yo decida. Y por sus méritos, no porque tenga yo. Y me aceptó. Entonces, me tuvo que aguantar esa doctora un rato más. Y creo que hice un buen papel, ¿sí? Y afortunadamente, pues, me quedé allí en plástica en tenis. Hoy te lo juro. Y le doy gracias a Dios porque sé que estuve en el mejor hospital que pudo haber estado. De verdad que hoy le doy gracias a Dios que estuve allí en. Sí, al final, lo que digo, ¿no? Todas las escuelas son buenas, pero también ustedes ponen mucho de su parte para que la escuela se vaya, ¿no? ¿Qué te ha dejado la cirugía plástica? Uy, todo. Me ha dejado alegrías, me ha hecho lo que me ha permitido dar un sustento a mi familia, me ha permitido conocer el mundo, pero sobre todo tener grandes pacientes y grandes amigos. Oye, Héctor, ¿y cómo fue tu primer cirugía fuera del hospital? Tú solo, enfrentándote a un quirófano. Fue terrible porque no sabía muchas cosas, o sea, lo sabes, pero nunca lo has hecho solo. Pero afortunadamente tuve el apoyo de una maestra
que fue y me acompañó a la cirugía. Y nada más me vio y me dijo, vale, y lo hice yo. Y eso me ayudó a tener mucha confianza para seguir adelante. Eso fue algo que, como le agradecemos mucho, como los maestros nos ayudan, nos hacen con cosas, con detallitos a lo mejor, pero que son importantes para nosotros. La gente en la vida, ¿no? O sea, hoy yo te escucho decir, no es que mi esposa, o sea, cuando empecé mi residencia y pues no llegaba a la casa y cuando llegaba a estudiar y a dormir, o sea, al final creo que todo es una red de redes. Y yo te ¿no? puedo decir que hoy no soy como tú me describes, gracias, pero yo no me creo ese gran... Sí es. No, pero te voy a decir que soy el resultado de la buena voluntad de muchos. Bueno, eso también es. Soy el resultado de la gran disposición de muchas personas que me enseñaron, incluyendo la de mis papás que me ayudaron, incluyendo la de algunos amigos, pero sobre todo incluyendo la de esos maestros que dijeron, vamos a enseñarle un poco. Hoy soy el resultado de esas personas. Pero es que al final creo que así es la vida, o sea, yo creo que nadie, el que diga "Ay, yo puedo solo, yo subí", jamás. O sea, no hay manera, siempre hay alguien que te tiende la mano, Sí, sí. alguien que te guía el camino, alguien que pasó y te Pero es atropelló muy y eso te fácil hizo olvidarlo. aprender, Es muy fácil levantarte. olvidarlo. Bueno, sí Y es te voy a fácil. decir algo. Es muy difícil encontrar gente agradecida. Hoy es muy difícil encontrar gente agradecida. Yo creo que es complicado, ¿no? Pero creo que ser agradecido te da la oportunidad de recorrer tu propio camino y de reconocerte a ti, porque al final seguramente mucha gente te dio la mano, pero tú también supiste tomar esa mano. O sea, Hay que saber entonces prestar. también cuando eres agradecido, al final es un reconocimiento hacia ti, ¿sabes? O sea, yo siempre digo que, es más, ¿no? Yo soy muy dadora y me encanta hacer cosas y la gente cuando me dice, sí, Cintia, mil gracias, digo, ay, ni te creas que lo hago solo por ti, ¿eh? O sea, ¿sí o no, Héctor? Siempre, cuando vas a una campaña de labio para dar el lead, ¿te llevas o no te llevas de esa campaña? Te llevas cosas, te llevas relaciones, te llevas aprendizaje, te llevas hasta el ego de decir, no manches, mira cómo le transformé, o sea, nos llevamos, dando te llevas, agradeciendo te reconoces, o sea, yo pienso que cuando actúas desde el otro lado para agradecer, para dar, para compartir, como es tu caso, porque yo sé que eres muy dador, que te encanta compartir, que te encanta entregar tu conocimiento, tus errores, como te dije, que también eso no es nada fácil, hacer conciencia, reconocer tus errores y externarlos, y menos en un gremio, en un público como en el que te encuentras por lo regular, no es fácil. Pero cuando te das esa posibilidad de agradecer, de reconocer, es un aplauso para ti. Y no hay manera de que no te lleves. ¿Verdad o no? Siempre te rellevas algo, ¿no? Pero también se requiere la actitud para saber que llevas. Porque también puede ser rápido y decir, no me llevo nada. O solo fui porque tengo que ir a apoyar porque me obligaron. Es que desde dónde va, ¿no? Sí, claro. Desde dónde va. Se requiere también la actitud adecuada, ¿no? Héctor, las 5 cosas que podrías dar como consejo a la gente que nos escucha hoy de decir, estos son mis 5 hábitos mágicos que me hicieron llegar a donde estoy. La persistencia. Eso yo creo que es importante. Y que te digan no, no significa no. Te doy un ejemplo. Quería ir con un cirujano plástico. Cuando yo reconocí que mis resultados no eran muy buenos, una de las cosas que dije, tengo que mejorar. Tengo que buscar a quiénes son los mejores e ir con ellos. Y el primero fue un cirujano plástico en Miami que tiene con cáncer de mama. Y le dije, y esos resultados decía, wow, yo quiero perder contacto. Y cuando le hablé, ni me peló. Cuando le escribí, ni me peló. Y tardé como 3 a 5 años, no me acuerdo, en escribirle de distintas maneras, por distintos caminos, hasta que un día un buen amigo, Emanuel Denis, logró ahí por ahí un contacto. Le dije a alguien, oye, y dijo, ándale pues, mándalo. Pero estuve y aprendí muchísimo. Después se volvió bueno. ¿Sí? La persistencia yo creo que es algo importante. Dos, la resiliencia. ¿Sí? La vida no son éxitos. La vida son momentos planos, éxitos, fallos, esas, alegrías,
y el entender dónde está tu camino, independientemente de cómo está el temporal, pero decir, yo sigo para allá. Y te va de la mano la persistencia, pero la resiliencia, el decir, ok, me caí, pero me levanto. Y eso que también es un punto muy importante. El tener esa relación con Dios que te ayuda en esos momentos que sabes que no estás bien, pero que también te guía. Yo creo que es importantísimo porque te ponen los pies en la tierra, ya sabes que, que no eres nadie y porque tienes que mantenerte en el amor a tu familia. Esto es verdad que lo de mi mujer me aguantó, no, y el día de hoy estoy muy agradecido con ella porque de verdad me ha dado un soporte y una ayuda que no lo hubiera podido lograr o hubiera sido otro ser humano si ella no hubiera estado conmigo. Entonces, de todo lo que me ha dado, me ha dado mis hijos, etcétera. Y el quinto punto, el que hay que tener amigos, pero hay que mostrar que también. ¿Qué me refiero? No estoy esperando que todo el mundo llegue, sino que tú también te muestres aquí por eso son, hoy me siento muy en paz, muy contento porque tengo grandes amigos. Muchos de ellos cirujanos plásticos. De hecho, la mayoría de ellos son cirujanos plásticos y que se vuelven un soporte también emocional en cosas que nadie más puede entender. Pues yo te agradezco mucho, Héctor, porque efectivamente esos consejos sé que los llevas en tu vida. Todo lo que compartimos hoy, yo te reconozco como inicié el podcast, es porque sé que eres un gran ser humano, muy compartido, muy generoso, siempre estás dispuesto. Yo nunca he levantado el teléfono, más bien luego te hablo y digo, Héctor, esto, sí, 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 y no nos organizamos, pero siempre hay un sí por delante, o sea, siempre estás dispuesto a hacer la diferencia. Yo te agradezco tu cariño, te agradezco tu amistad. Hay amigos que no se ven todo el tiempo, con nosotros que vivimos en la misma ciudad y no nos vemos todo el tiempo, pero que sabemos que el cariño está y como siempre, como dices, tú siempre te muestras amigo, ¿no? Y siempre estás ahí abierto y dispuesto. Yo te agradezco muchísimo la oportunidad de que nos dieras de conocer un poquito más de ti y de compartir con nosotros quién es Héctor detrás de ese gran cirujano plástico reconocido a nivel mundial, ¿no? Pues te lo agradezco, gracias a ti por la oportunidad de hablar de mí, que nunca lo hago, pero gracias por la oportunidad. Pues espero que no que sea la primera, pero no la última. Y pues recuerden, Café Coaching, conciencia, acción, frecuencia en excelencia, siempre contigo, Ana Cualquier. Nos vemos en el próximo episodio.